Al chile. Mis amigos, soy Bebe Yamel. Bienvenidos a su chile favorito. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picar. En esta misma conferencia de prensa, hablando sobre los temas de seguridad, hubo una pregunta que le hace la corresponsal de W Radio, en donde le dice al presidente que pues no le checaban mucho sus cifras, ¿no? Las cifras relacionadas con el feminicidios, ¿no? Que las cifras que publicaba el secretario ejecutivo y que presentaba el día de ayer la secretaria de Seguridad, Rosa Isela, pues no le cuadraban, porque pues sí hay más denuncias, pero preocupa que vayan en incremento. La reportera particularmente le dice que, haciendo una comparación con la administración de Enrique Peña Nieto, pues hay un incremento considerable de feminicidios. Y le pregunta que si tiene algún tipo de cifra, si sabe o podría estimar alguna cifra realista sobre los feminicidios, cómo buscarían erradicarlos o cuál sería la cifra mínima, pero también le pregunta cómo ha estado la vinculación y qué tanto han ayudado los gobiernos de los estados. Menciona el Estado de México, el Estado de Jalisco y el Estado de Nuevo León, por mencionar algunos tres. Y esto es interesante porque hace alusión a que quizás a raíz del 2012, con la reforma al sistema penal que se da, más bien con la reforma de la tipificación del delito de feminicidio, cuando surge la tipificación formal del delito de feminicidio en el Código Penal, pues probablemente ahí es que se hayan dado más denuncias a partir del 2012. Pero yo le voy a decir una cosa. Las cifras que nosotros hemos estimado cuando observamos esto son un poco discrepantes. ¿Por qué? Por los estados. En el Estado de México, particularmente, pese a que el delito de feminicidio tiene sus peculiaridades, el Estado de México muchas veces ha recurrido a tipificar delitos de feminicidio como delitos de delincuencia organizada para aventarle la bolita al gobierno federal. Eso lo ha hecho desde hace mucho, y lavarse las manos, y que no digan que el Estado de México mata mujeres por ser mujeres, sino que matan mujeres porque están vinculadas con el crimen organizado. Eso es lo que prácticamente el Estado de México ha querido asegurar. El Estado de México es quien tiene las cifras más alarmantes y más maquilladas. En el caso de Nuevo León, dicen que Nuevo León es el que mejor maneja las cifras. Hagamos una perspectiva, que Nuevo León sí maneja los delitos de feminicidio como de feminicidio, y por eso son reales. Pero ¿esto de quién depende también? De las fiscalías. Depende de los ministerios públicos y de las fiscalías, de cuando reciben la denuncia, cómo la van a tipificar, cuando no hay quien asesore a las víctimas, porque en muchos casos no hay quien asesore a las víctimas. Pero a eso sumémosle la falta de ganas que hay de la gente por denunciar. Hay una falta de cultura de denuncia que, tenemos que decirlo, también es responsabilidad de las autoridades. ¿Por qué? Porque a ver, si una mujer o un hombre, a estas alturas ya no importa, va y denuncia violencia intrafamiliar, hombre o mujer, esto ya no es ni siquiera de género, hombre o mujer va y denuncia violencia intrafamiliar a un ministerio público, lo toman de juego, lo toman de broma. Apenas que tendrá unos 4 años, 3 años, se empezaron a implementar unidades en las fiscalías especializadas para atender asuntos de género, asuntos de mujeres, asuntos de derechos humanos. Empezaron a implementar oficinas. En el estado de Puebla, en mi estado, separaron las oficinas, ¿no? Ya no solamente es la fiscalía, sino que ahora tienen una oficina adjunta para atender delitos de periodistas, por ejemplo, ¿no? Apenas están las fiscalías empezando a hacer separaciones en distintas unidades para que se puedan atender y cada persona pues pueda ir con su cada cual. Pero ¿cuándo le informan eso a la gente? ¿Cuándo se lo informan? Es muy poco probable que la información llegue. Cuando hablamos de un delito de feminicidio, hablamos no de un delito de porque la atropellaron porque iba pasando en la calle y un señor estaba alcoholizado. No, hablamos de alguien que se ensañó, y normalmente hablamos de una persona cercana a ella, algún familiar. Y eso tiene un origen en la violencia intrafamiliar. Entonces, si no atendemos, como muchas veces hemos dicho, si no atendemos las causas que dan pie a estos delitos, ¿cómo entonces esperan que podamos realmente reducir los delitos graves? Es como el tema que por eso publicaba la carta hoy en El Soberano. Lejos de publicar una columna, publiqué una carta dirigida a Emilio y Tadeo. Emilio y Tadeo son estos dos pequeños que se hicieron noticia la semana pasada. El caso de Emilio, el del permiso temporal por convivencia familiar falso en Nuevo León, y Tadeo, el bebé de Puebla. Uno es justamente lo que estoy identificando, la falta de atención a los problemas que en casa, a la violencia intrafamiliar, al abandono de los niños,
Deriva que si eso lo minimizamos, si eso no lo atendemos, si no fortalecemos el combate a la violencia intrafamiliar, vamos a terminar teniendo asuntos como el de Bebé Tadeo, que Bebé Tadeo muere en circunstancias naturales porque lamentablemente su cuerpo no aguantó porque tuvo problemas estomacales y utilizaron su cuerpo, lo utilizaron como una moneda. Y este es un ejemplo de muchos otros. Entonces, si no atendemos el origen del problema que radica en la violencia intrafamiliar, ¿cómo esperamos atender el alza en feminicidios? ¿Cómo esperamos atender el alza en otro tipo de delitos relacionados y que tuvieron un origen con la violencia intrafamiliar? A veces no, la línea es tan delgada que pareciera que no logramos identificar el vínculo que tiene uno en otro, pero existe, porque al no atender estos asuntos, ¿cómo esperamos que se respete siquiera el cuerpo de un bebé, de un angelito? ¿Cómo lo esperamos entender? Bueno, más o menos es la comparación con el asunto de los feminicidios, pero aquí el presidente, en la respuesta que le da, es un poco más duro. Y el presidente le responde a la corresponsal de W Radio que son tiempos diferentes, no somos iguales, no habrá impunidad, pero Rosa Isela Rodríguez no es García Luna. Ese es un byte importante, sobre todo para Felipe Calderón, que con todo este tema de los periodistas se ha querido trepar de forma cínica. O sea, hay que tener cara, diría la propia Carmen Aristegui, hay que tener cara para treparse en el asesinato a periodistas siendo Felipe Calderón. Hay que tener cara. Escuche lo que menciona el presidente al respecto y en respuesta a la compañera de W Radio. Aeromar, porque va a sitios en donde no vuelan otras líneas. Ayudan todos, autoridades locales, los gobernadores y desde luego el gobierno federal y la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez. Lo de los datos, en el caso de feminicidio, pues sí pueden estar relacionados con el hecho de que antes no se clasificaba el delito como feminicidio. De todas maneras, no es un asunto cuantitativo, numérico. No debe de fallecer nadie, no se debe de asesinar a ninguna mujer, no debe de haber feminicidios, independientemente del número. Entonces, vamos nosotros a seguir garantizando pues la seguridad, la paz. Es nuestro trabajo y hacemos todo. No somos indolentes, tenemos convicciones, tenemos principios y sobre todo somos humanistas. Y no le damos la espalda a los dolores de los semejantes, del prójimo, a los dolores de la humanidad. Ok, presidente. Segundo tema, en este asunto de nuestra compañera Lourdes Maldonado, asesinada, el día de ayer usted nos comentaba que ella no se apegó a esta protección que da la nación, el gobierno federal. Esto fue una decisión de ella, primera pregunta, y también, se anunció ya que por la noche se envió un grupo especial de investigación para esclarecer el caso tanto de Lourdes como también del compañero Margarito allá en Baja California. Se ha puesto la posibilidad de llamar al exgobernador Jaime Bonilla. Él ha dicho que está deslindado de este asunto, está disponible, pero ¿qué consideran ustedes? ¿Si sería necesario hablar con él? Y también, pues, saber de parte de usted si aún existe esta posibilidad de que él se una a su gobierno, como usted lo había dicho en el mes de diciembre,
que no se descartaba esta posibilidad y que nada más quedaba la opinión de él, que se estaba dando sus tiempos. Sí, miren, vamos a cumplir con el compromiso de hacer una investigación a fondo. Ya inició esta investigación y les vamos a ir informando periódicamente, siempre y cuando no nos afecte en el avance de el conocimiento sobre las posibles causas, los móviles, los responsables, los autores intelectuales, materiales, todo esto. Pero ya estamos trabajando. Y sobre lo otro, yo quisiera pues decir que no hay impunidad, pero que al mismo tiempo no hagamos politiquería en un asunto tan serio. Bueno, es que ella misma lo señalaba a Jaime Bonilla, Sí, por eso nos llama la pero atención. todos van a ser investigados los que considere la autoridad, no hay impunidad y no adelantarnos, o sea, no hacer juicios sumarios, tener confianza en que no se protege a nadie, ya no es el tiempo de antes. Ayer lo dije, no somos iguales. Lo voy a repetir. Ahora la secretaria de Seguridad es Rosa Isela Rodríguez, no es García Luna. Y esto lo digo así, y hasta ofrezco disculpa, porque los conservadores se aprovechan de estas circunstancias y andan sopiloteando. Yo recuerdo que cuando Claudio X González estaba a favor de la privatización de la educación, además del desprestigio del magisterio, de insultar al magisterio, igual que los periodistas, para ser más exactos, de la prensa, periódicos como el Reforma, por ejemplo, y la autoridad. El periódico Reforma sacaba titulares diciendo que había maestros que ganaban 500,000 pesos mensuales. Sacaba notas denigrando a los dirigentes magisteriales de que eran alcohólicos, bajezas, sin ética. Entonces decían, nos preocupan los niños. Pura falsedad. No, lo que querían era la privatización de la educación. Eso es lo que estaba en el fondo. Así ahora, con estos casos lamentables, hay mucha falsedad, mucha hipocresía. Entonces, que nos tengan confianza, vamos a llegar al fondo y estamos trabajando con ese propósito. Y ya después verá lo de la posibilidad de Jaime Bonilla en su gabinete. Sí, pero ese es otro asunto. ¿Por qué ahora
hablar de eso. Ajá, con que aquí sigues. Si llegaste a este punto es porque te gustan estos videos, así que por favor, o al menos eso espero. Si te gustaron, porque si te gustaron. Bueno, si te gustan estos videos, si te gusta nuestro análisis sobre el detrás de la mañanera y lo que pasa en nuestro México y en el mundo, no se te olvide dejar tu like, es importante que le pongas el me gusta o no sean codos. Pero también es importante que nos ayudes a suscribirte a nuestros espacios, que nos encuentras en Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, TikTok, en todos lados, va hasta en la sopa, próximamente hasta en las cajitas de cereales, en donde sea. Tú solamente síguenos, nos encuentras como @memeyamelca o como memeyamel, no hay pierde, pero suscríbete para que tengas las notificaciones, para que te informemos cuando hay un nuevo video, para que también si quieres formar parte de nuestra comunidad, puedas formar parte de nuestra comunidad con contenido exclusivo, así que no lo olvides, como dije, bueno, ustedes me entendieron, no lo olvides, suscríbete, deja tu like y nos vemos en un próximo video con el detrás de la mañanera.